¿Y sabe lo que hacía este hombre? Andaba con Jesús. Si usted analiza la historia muy bien, este hombre pudo haber mandado a alguien y quedado al lado de su hija y mandado a buscar a Jesús, pero este hombre andó al lado de Jesús porque este hombre quería asegurarse que su milagro iba a llegar. Y nosotros tenemos que entender que para nosotros ver la gloria del Señor, nosotros no podemos mandar a segundos, a terceros a llamar a Jesús. Nosotros tenemos que buscar nuestra presencia, nuestra experiencia, nuestra convicción, nuestra palabra. Nosotros tenemos que andar al lado de Jesús y no soltarlo hasta que veamos el milagro. Este hombre dejó a su hija enferma, pero andaba al lado de Jesús para asegurar su milagro. Pero como estamos hablando de noticias buenas y noticias malas, siempre hay personas que están dispuestas a traer malas noticias. Dice el versículo 49, estaba aún hablando cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. En otras palabras, ya puedes dejarlo, vete con tu hija, deja al maestro quieto, no estás en el lugar que debes estar en tu casa, debes estar con tu hija ha muerto, ya puedes dejarlo en paz, ya puedes dejarlo tranquilo. Y hay personas que van a llegar a tu vida con malas noticias, a decirte: ¿sabes qué? Ya el ministerio que Dios entregó en tu vida terminó. ¿Sabes qué? Ya la derrota está hablada sobre tu vida. ¿Por qué te empeñas en andar al lado del maestro? ¿Por qué te empeñas en seguir buscando a Dios? ¿Por qué te empeñas en seguir molestando al maestro? No lo molestes más, no lo busques más, entrega todo lo que tienes, déjalo y sal corriendo, porque ya tu hija está muerta, ya tu ministerio está muerto, ya lo que Dios te ha entregado está muerto. Señor, reprenda al diablo. Pero el que no está al lado de Jesús escucha esas palabras negativas y tal vez se desvirtúa, y tal vez se aparta, y tal vez no sigue buscando el pan de vida que Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Pero el que está al lado de Jesús y no le abandona, aun cuando vengan esas noticias negativas, el que está al lado de Jesús puede escuchar la voz del Señor diciendo: no temas, iglesia, cree solamente y será salva. Aleluya. El beneficio de yo dejarlo todo y estar al lado de Jesús y caminar al lado de Jesús y buscar mi bienestar al lado de Jesús es que cuando vengan esas noticias negativas podré escuchar la palabra de Dios, podré escuchar la presencia de Dios, podré escuchar, aleluya, la voz de Dios que me dice: no temas, cree solamente. Ese es el beneficio de estar al lado de Jesús. Y todos conocemos la historia. Llegaron allá a la casa de Jairo, y cuando llegaron todos estaban llorando, pero yo me imagino que en el corazón de Jairo había confort, porque él estaba al lado de Jesús. Oh, aleluya, aleluya. Cuando todos están hablando cosas negativas, cuando todos están hablando noticias malas, nosotros podemos tener confort, nosotros podemos estar tranquilos, porque estamos al lado de Jesús. Gloria a Dios. Y lloraban todos con gran lamentación por ella. Pero Jesús dijo: no lloréis más, no está muerta, sino que duerme. ¿Sabe lo que ocurrió? Cuando Jesús lanzó esa palabra poderosa, se burlaban de él porque no sabían que el que estaba allí era el dador de la vida. ¿Usted no me entendió?
Cuando otros den por terminado toda tu carrera, cuando otros den por terminado tu ministerio, cuando otros den por terminado todas tus posibilidades de alcanzar lo que Dios habló sobre tu vida, y escuchan la palabra del Señor que dice: no temas, solamente cree. Y otros se burlarán porque no entenderán lo que está pasando en tu vida. Es que tú estás al lado del Maestro, el dador de la vida, el que sabe todas las cosas, el que tiene el poder sobre el cielo, sobre la tierra, sobre el mismo infierno, para poder vencer y para decir: soy más que vencedor en Cristo Jesús, porque a mi lado está Jehová. Ríete todo lo que tú quieras, búrlate todo lo que tú quieras, aleluya. No me interesa la crítica, no me interesa la burla, no me interesa lo que tenga que decir el mundo de mí. Conmigo está Jehová, el gigante. Por eso el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por eso caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti, yo siento la gloria del Señor, pero a ti, iglesia, no te tocará, porque estás a la sombra, porque estás al lado, porque estás a la cobija del Todopoderoso, el Dios de Israel. Aleluya. Entonces él, tomándolo en la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Y usted conoce la historia. El espíritu volvió, inmediatamente se levantó y mandó que se le diera de comer. Tengo buenas noticias para ti en esta mañana. En el nombre de Jesús se levanta tu familia. En el nombre de Jesús se levantan tus finanzas. En el nombre de Jesús se levanta nuestra iglesia. En el nombre de Jesús se levantan tus hijos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús se levanta, aleluya, todas las bendiciones que ha puesto en sus manos. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. En otra ocasión, Jesucristo, hablando con Marta, decía: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Santo, aleluya. Y luego le preguntó: ¿crees esto? Yo creo que en esta mañana hay que decirle a la iglesia: ¿usted cree esto, iglesia? Aleluya. Aunque haya un diagnóstico negativo, aunque haya una palabra negativa, aunque haya unas noticias negativas, el que cree en él, aunque estemos muertos, sabemos que vamos a vivir, que Dios nos levantará, que Dios hará grandes cosas, porque él lo ha hablado. Y luego le dice a esta misma muchacha: ¿no te he dicho, iglesia? ¿O no te he dicho? Y si crees, verás la gloria de Dios. Y en esta mañana estamos apelando a una iglesia que escuche las buenas noticias que Dios tiene, desechando todo lo malo y reteniendo todo lo bueno. Escuchamos la palabra de Dios y las noticias que Dios tiene, porque cuando escuchamos las buenas noticias, Dios cumple sus propósitos a aquellos que creen. No sé si hay alguien que crea. En este mismo año, para el mes de febrero, Dios trajo una palabra poderosa a través del pastor Odesto Santiago. Y en esa palabra decía: ensancha el sitio de tu cabaña. ¿No se acuerdan? Creímos en el nombre de Jesús y comenzamos el proceso de ensanchar el sitio de nuestra cabaña. Y comenzamos la negociación y no fue fácil, pero Dios tocó el corazón y pudimos llegar a un acuerdo. Luego buscar toda la documentación fue
un dolor de cabeza. Pero ante cada muralla que se levantaba, había una iglesia de rodillas orando, creyendo la palabra de Dios. Aleluya. Una iglesia que había entendido que Dios no es hijo de hombre para que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta. Una iglesia que había entendido que Él dijo y lo hará. Él habló y lo va a ejecutar en el nombre de Jesús. El proceso, tal vez el enemigo quiso desvirtuarlo, quiso pararlo, quiso desanimarnos. Pasaron 1, 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses. Seguimos luchando, seguimos batallando, seguimos tratando de entender lo que Dios nos estaba hablando y creyendo, no en el vacío, sino creyendo en fe de lo que Dios habló, lo ha de cumplir. 7 meses, 8 meses, 9 meses. Créame que hubo momentos que las ganas eran de desistir. Créame que hubo momentos que la parte también decía, ya este negocio no va. Créame que hubo momentos en que nosotros pensábamos que esto no se iba a dar. Pero ¿sabe? Aquí se lanzó una palabra. Y como dice la escritura, dice aquí, he recibido la orden de bendecir. Y el que dio la orden, y si dio la orden, no podrá ser revocada. ¿Sabe qué? Como nuestros pensamientos son más altos, sus pensamientos que la tierra, así son sus caminos. Así es la palabra, dice Isaías, que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. ¿Entendimos esta palabra? Lo que Dios habló no podía retornar atrás. Lo que Dios habló tenía que ser prosperado y tenía que ser cumplido para lo que Él lo envió. Aleluya. Y la iglesia oró. Y la iglesia peleó la batalla y la bendición. Y nos aprobaron el préstamo. Hace 2 semanas le decía. Y celebramos eso. Pero todavía habían retos. Y todavía había imposibles que se estaban levantando. Pero el Señor puso su mano poderosa. Y tengo buenas noticias para ustedes. Este viernes pasado, finalmente se firmó la compra-venta. Y ese negocio que usted ve al lado, y ese terreno que usted ve al lado, ya no es del hermano Cintrón. Ahora eso es de la iglesia de Dios Pentecostal, de Elías Altura. ¡Oh, aleluya! ¡Alguien puede adorar al Señor! ¡Aleluya! El Señor escuchó el clamor de esta iglesia. El Señor escuchó la voz y el clamor de unos justos y contestó la petición. Pero si usted está escuchando el mensaje, sabe que a mayor bendición hay mayores retos y mayores luchas. Ahora es que viene lo bueno. Yo me alegro que ustedes hayan aplaudido. Eso es, a la izquierda, a la derecha, hacia atrás, hacia adelante. Bueno, creemos en el nombre del Señor. Pero ¿sabe lo que dice la palabra? Todo aquel que se le ha dado mucho, se le demandará. Y al que a mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Gracias por ese aplauso. Gracias por creer.
Gracias por estar al tanto. Gracias por aportar. Iglesia, le damos gracias. Pero sabe que ahora es que viene lo bueno. Ahora es que viene la batalla. Ahora es que hay que doblar más rodillas. Ahora es que tenemos que aportar con más fervientemente. Porque aquel que mucho se le ha dado, mucho se nos va a demandar. Y al que mucho se le ha confiado, más se le ha de pedir. Aleluya. Y el enemigo se querrá levantar para impedir lo que Dios ha hablado. Pero tengo buenas noticias. Aleluya. Si sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 5, para alcanzar salvación que estará preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Así que aunque se levante el reto grande, ¿sabe qué, iglesia? Como así mismo Dios nos dio la victoria de tener este local al lado, Dios nos dará la salvación. Y así mismo el Señor se manifestará no solamente antes, sino ahora y en el tiempo postrero, para gloria y honra de su nombre. Si alguien lo quiere, póngase en pie conmigo, por favor. Aleluya. Oh, aleluya. Para esto